La palabra sale de paseo, acompañando a heroínas revolucionarias, mencionando sus historias escasamente propagadas. Revelaremos en el andar su carácter visionario, decidido, prestas a defender sus ideales con pasión a flor de piel, arriesgando hijos, posesiones y amor. Soldaderas, adelitas, que pelearon con la contundencia de la palabra, pluma y armas. Con estos relatos queremos encumbrarlas y retornarlas a la vida. Juana Catalina Romero fue muy amiga de don Porfirio cuando daba sus primeros pasos en las armas. Ella era una linda joven bien plantada, serena, piel bronceada, una india zapoteca de 22 años. Todos le decían Juana Cata. Otras mujeres la tachaban de soberbia, pero no lo era. Su gente, los zapotecos, la respetaban mucho. Le atribuían virtudes de maga buena y, en efecto, cuando enfermó un conde viajero de Francia de una terrible fiebre, Juana Cata le hizo beber una poción de atole con hierbas y el conde se recuperó. Hablaba perfectamente el español, sabía leer y escribir, cosa rara en una mujer de su condición. Tenía una recia personalidad y un carácter tan firme que se trataba de igual a igual con los hombres, no solo con indios, sino también con los blancos. Se ganaba la vida torciendo tabaco y vendiendo cosas en los cuarteles. Jugaba al billar y les ganaba a todos los militares. Ella bordaba sus huipiles y lucía sus collares de monedas de oro. Portaba con notable elegancia el traje típico de las tehuanas. Se decía que tenía contacto con los nahuales y que de ellos había recibido información sobre el futuro. Porfirio y Juana Cata se amaron intensamente, pero cuando la guerra y la política lo encumbraron, le construyó una preciosa casa y para halagarla hizo que el ferrocarril, cuya construcción él había autorizado, se desviara de la ruta original y que las vías pasaran a 2 metros de la puerta de la casa de Juana. Don Porfirio viajaba en el tren para visitar secretamente a Juana Cata. El maquinista hacía sonar una clave con el silbato, disminuía la velocidad. Porfirio daba un ágil salto y se encontraba en la puerta de la casa en los brazos de Juana. Labró la fortuna de su amada y por él llegó a ser la mujer más rica de Tehuantepec. Tuvo tierras de cultivo, trapiches, una tienda, fundó una escuela para niñas y fue gran protectora de la iglesia. Cerca de su vejez, tuvo el deseo de conocer Tierra Santa. Causó admiración en los Estados Unidos, Europa, los santos lugares. Y como dice el refrán, el interés tiene pies. En este caso, el interés tuvo ruedas de ferrocarril. Del libro La otra historia de México, autor Armando Fuentes Aguirre. Alma Reed, peregrina. La Enciclopedia de México consigna que en 1894, en la ciudad de San Francisco, California, nació Alma Sullivan, quien después sería conocida como Alma Reed, y que murió en la Ciudad de México en 1966. Michael K. Schusler, quien hizo el estudio preliminar y la edición de la autobiografía de Alma Reed, escribe sobre un viaje que hizo a Yucatán. Desde esa primera visita en 1992, me cautivó la mujer que, como después me enteré, había comenzado su carrera periodística en San Francisco, bajo el seudónimo de
Mrs. Goodfellow, como columnista para The San Francisco Call, una publicación de corte izquierdista. Con su firma documentaba las tragedias e injusticias que vivían los desposeídos de su ciudad natal. La vida la trajo a nuestro país, lugar en el que vivió hasta su muerte. Quiero compartir con ustedes 2 párrafos de la autobiografía de Alma Reed, la musa de una hermosa canción yucateca, Peregrina. Se incurre en una obligación moral con la historia cuando uno ha compartido los deseos y las aspiraciones de un gran líder público sacrificado por las causas a las que valerosamente sirvió. Al escribir Peregrina, he procurado cumplir un deber sagrado de esta índole. El idealista que entró a mi vida para encarnar en mí la realidad arquetípica de la bondad, la verdad y la belleza fue Felipe Carrillo Puerto, el gobernador mártir de Yucatán, al que a menudo llaman el Abraham Lincoln de México. Bajo la óptica egocéntrica de los dueños de los esclavos, Abraham Lincoln, por liberar a los esclavos negros de las plantaciones de algodón del sur, y Felipe Carrillo por iniciar la emancipación de los mayas y de otros esclavos en los vastos imperios henequeneros de Yucatán, son culpables de una ofensa imperdonable. Los dos se atrevieron a desafiar la santidad de la propiedad privada, no obstante haber sido adquirida de forma ilegítima. Ambos se negaron a aceptar el argumento de los dueños de los esclavos de que los seres humanos deben considerarse como bienes muebles, negociables. Que la nación os lo demande. La participación de la mujer en la Revolución Mexicana fue tan importante en las trincheras como en el ámbito intelectual, siendo este el caso de Clementina Batalla, quien, haciendo honor a su nombre, participó en el ambiente estudiantil y combatió en el político como escritora y crítica de un régimen de opresión e injusticia. Su formación desde pequeña tuvo contacto con los libros, descubriendo su pasión por ellos. Viví leyendo el periódico, entre libros, escuchando conversaciones que a veces no entendía del todo, inquiriendo, escudriñando. Cursó su bachillerato en San Ildefonso, donde conoció a Antonio Caso y a Vicente Lombardo Toledano, entre otros compañeros, no siendo pocas las vicisitudes que como universitarios enfrentaron en la Revolución. Es el año en que Caso se acordaba de cómo sus compañeros tenían que festinar los exámenes de fin de curso porque se anunciaba la toma de México por alguno de los grupos revolucionarios. Aún los que andaban metidos en la bola, como Lázaro Cárdenas, recordarían después, con estremecimientos y desaprobación, lo que pasaba en 1914 y 1915. Aprehensiones injustas, plagios, fusilamientos y robos al por mayor. Clementina Batalla fue miembro activo del Congreso Local Estudiantil, desde donde apoyó el proyecto de Lázaro Cárdenas, así como su participación en campañas de alfabetización. Concluyó su carrera de leyes a finales de 1919 con la tesis El trabajo de la mujer en México. Y en 1920 contrajo matrimonio con Narciso Bassols, compañero de jurisprudencia. La década de los 30 fue intensa. Al final de esta, Bassols y Clementina fundaron la editorial Revolucionaria, donde ella fungió como gerente de finanzas y como escritora.
En 1964 fue electa presidenta de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas y en 1981 pronunció un discurso en el marco del Día Internacional de la Mujer. Renovemos nuestros votos, acumulemos sentimientos, seamos cada día más optimistas, trabajar, luchar, hacernos más fuertes, más dueñas de nosotras mismas. Abarquemos todos los campos científicos y técnicos, políticos, artísticos, literarios, y con el esfuerzo que hagamos, obtendremos la realización de todas las bellas esperanzas que en el porvenir de la mujer pusieron aquellas que fueron consideradas ilusas, equivocadas, peligrosas y además execradas. De este modo, estaremos cumpliendo con el compromiso contraído con nuestras hermanas mayores. Clementina Batalla, 1894-1987. Entre tantas historias y canciones sobre la Revolución Mexicana, seguramente han escuchado el nombre de Adelita, relacionado con algún tipo de vestido, o bien como la musa que inspiró el corrido icónico de la Revolución. Pero ¿quién fue Adelita? Adela Velarde Pérez nació el 8 de septiembre de 1900 en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde estudió la educación básica y más tarde se dedicó a la enfermería. Hija de un acaudalado comerciante de Ciudad Juárez, se incorporó a los 13 años a la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca, al grupo de enfermeras que fundó Leonor Villegas de Magnon para apoyar a los ejércitos revolucionarios en la División del Norte, así como el Ejército del Norte en las regiones de Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Morelos y Ciudad de México. A raíz de la entrada de Adela, este grupo pasaría a llamarse Adelitas, por su papel como cuidadoras, pero también combatientes de la guerra. Ahí conoció al amor de su vida, al sargento Antonio Gil de Ribarmenta, de las fuerzas de Francisco Villa. Su amor terminó inesperadamente en la batalla de Torreón en 1914, donde el sargento de Río fue alcanzado por las balas. Dicen que en su último aliento, el sargento le dijo a su amante que había un regalo para ella dentro de su mochila. Ese regalo resultó ser el famoso corrido que conocemos hoy como la Adelita, que con el paso del tiempo se volvió uno de los más famosos e icónicos de la Revolución Mexicana. Tras la muerte de su amado, Adelita continuó en la Revolución Mexicana hasta que ésta terminó. Entonces se mudó a la Ciudad de México, donde trabajó como mecanógrafa en la administración de correos. Por su destacada participación, fue designada oficialmente veterana de la Revolución el 22 de febrero de 1941. En diciembre de 1961, el Congreso de la Unión le otorgó una pensión vitalicia como veterana de la Revolución y en 1962 se le nombró miembro de la Legión de Honor Mexicana. En 1965, Adela Velarde se casó con el coronel Alfredo Villegas, quien era jefe del fallecido Antonio. Murió el 4 de septiembre de 1971 en Texas y sus restos descansan en el cementerio de San Felipe. Pero es importante señalar que el verdadero autor de la letra de la canción, Adelita, fue Guadalupe Barajas Romero, originario de Huecario, municipio de Pátzcuaro, Michoacán, México, sin que haya evidencia de que Adela Velarde Pérez haya sido su musa inspiradora. Adelita, la leyenda vive en tu canción, canto de amor y lucha, poesía de la Revolución.
Carmen Vélez, la generala, y su participación en el movimiento de la Revolución Mexicana. Hubo un pelotón muy especial, ya que era comandado por una mujer valiente y decidida, hija de don Eladio Vélez, rico hacendado. Fue perseguido por la dictadura, ya que proporcionaba armas y dinero al movimiento antirreeleccionista. Cuando estalló la revolución, don Eladio tuvo que abandonar su hacienda de Jaltelulco en Tlaxcala, la cual quedó a cargo de su hija, quien sufrió igualmente la persecución del gobierno porfirista y del gobernador de Tlaxcala. Por eso Carmen decidió a finales de noviembre de 1910 reunir a sus peones y formar un pelotón de 300 hombres. Se encaminó hacia el bosque de la Malinci. A los 2 días se encontró con las tropas federales. Tuvo que evadirlas porque no tenían armas ni parque. Pero en breve vendió su ganado y con ese dinero compró armas para su tropa. Existe testimonio de que Carmen Vélez se reunió con Francisco I. Madero a finales de 1910 para mostrarle su solidaridad a la causa. Por ese motivo, la Junta Revolucionaria Pro Patria de la ciudad de Puebla le extendió el grado de general el 2 de enero de 1911. En mayo, la generala pasó con su ejército por San Bernardino Contla y Amazac de Guerrero. Propició cambio de autoridades y exhortó a la población a suspender el pago de los impuestos. En junio, aseguró que marcharía sobre Santa Cruz Tlaxcala, muy cerca de las fábricas La Trinidad, San Manuel y Santa Elena. El gobernador de Tlaxcala se enteró de esto y mandó capturar a la generala por el temor de que los obreros de estas fábricas se sublevaran. Para ello envió a las fuerzas del teniente coronel Cruz Guerrero y la llevan frente al gobernador para negociar su rendición a cambio de la libertad de su hermano, Uriel Vélez, quien se encontraba preso bajo el cargo de homicidio. Es así como la desarman. El coronel Arrioja expidió una orden para que la revolucionaria se retirara a la vida privada. Por orden de Madero, finiquitan a su tropa, pero eran pobres las gratificaciones y ella de su propio dinero remuneró a sus soldados. Por todo esto y más, es importante remarcar que a pesar de la persecución política que sufrió Carmen Vélez, la generala, siempre combatió por la causa maderista. Chona la Tequerra, de Flor Cecilia Reyes. Un año entero anduve por el monte hasta que me apresaron los pelones. Me encerraron por echarme a un carrancista de alto rango. Cuando llegué a la cárcel de Tenancingo, los presos me aplaudían y gritaban: ¡Viva Chona! ¡Chona la Tequerra! No sé por qué Tequerra, a lo mejor por tierra, nunca supe, pero se oía bien bonito. Tenía 13 años apenas, pero echarme al colorado desgraciado y matarlo como lo hice, me valió una fama que me marcó para siempre. Eran años de revuelta por la posesión de tierras. Los sin rostro como yo, que estábamos en las rancherías muertos de hambre, nos alzamos en guerrillas en contra del mal gobierno. Con ellos fue que me uní a la bola. Entre pólvora y hambre curtí el miedo. Trepada en mi tordillo me hice mujer. A muchos de los nuestros vi morir y otros tantos pasaron por mi reata. Conocimos a pelo los caminos del sur, donde se nos juntaban muchos otros sin tierra y con la rabia como armas. Un día me llamaron a Tenango para recibir la carta en la que mi general Zapata me nombró coronela. Por su bravura, lealtad y compromiso con la causa, coronela Asunción Villegas. Nunca volví a escuchar mi nombre tan rechulo. Aunque no sabía leer ni escribir, yo era gente enterada de lo que sucedía. Así fue que supimos que en Querétaro habían firmado una carta los meros
para poner de acuerdo al gobierno y los de la revuelta. Constitución se llamaba la tal carta. No me daba para mucho la entendedera con este asunto. Nunca supe si firmando papeles ya estaríamos en orden. Pero hasta ahí llegamos. Mi nombre no aparece en los libros que hacen los que cuentan la historia, pero me va mejor, porque Chona la Tequerra aparece con música en corridos. De mí cuentan lo que sí y lo que no pasó. Ando de boca en boca, así me gusta. Vale más ser la Chona, hija de la jicurria. Yo te doy agua, yo llevo las ollas y las cazuelas para hacer tu comida. Yo te despiojo, yo te lío tu petate, yo te lavo tu ropa. Yo junto la leña para hacer la lumbre. Yo te aceito tu fusil. Yo te prendo tu cigarrito y si no hay tabaco te hago uno de macuche. Aquí tengo hojas de maíz. Yo cargo tu Mauser y tus cartuchos. Yo cuido que no se moje la pólvora. Yo te hago casa en el campo de batalla. Yo soy tu colchón de tripas. Yo tengo a tu hijo en la trinchera. Las soldaderas seguían a la tropa subidas en el techo del vagón, porque los caballos tenían que viajar resguardados. La caballada va adentro. Órdenes de Pancho Villa. La pérdida de una yegua era irreparable. La de una mujer, quién sabe. El sol, como todos lo saben, es la cobija de los pobres y sale para todos por más tarde que amanezca. Las soldaderas hacían de sol y de cobijo. Cubrían piernas y brazos, cabeza y ojos, canastas y fusiles. Eran un inmenso rebozo sobre una tropa hirsuta que avanzaba sin saber cómo ni a dónde. Se subían al tren de la vida, del combate, del destino. Cuando muere su hombre, ellas lo entierran, le hacen su cruz de piedra o por lo menos de espina de maguey. Las soldaderas caminaban todo el día y las mandaban por delante a recoger la leña, a prender la lumbre y preparar la comida. Llegaban a los pueblos a pedir gallinas, masa para hacer tortillas y frijoles. Cuando se los negaban, robaban. No es que fueran bragadas y fuertes, eran chiquitas. Tenían hambre, de la que no se llena. Hambre de cambio. Las soldaderas. Fragmento del libro Las Indómitas de Elena Poniatowska. Mexicanos, no vivan de rodillas. La libertad vale más que la vida. Así gritó Carmen Cerdán la Triste, quien diera el primer tiro de la Revolución Mexicana el 18 de noviembre de 1910. ¿Quién era ella? ¿Por qué tuvo la valentía de arengar al pueblo? Carmen formó parte de una familia de pensamiento liberal. Fue nieta de un exgobernador fusilado por sus ideas liberales e hija de quien redactara la ley del pueblo. Envuelta en esa ideología, desde niña alimentó la ilusión de un país más justo para todos. Por ello participó, como lo hizo, en la gesta de la Revolución Mexicana. Carmen era la hermana mayor de Máximo, Natalia y Aquiles. Con él, por las tardes leía, recitaba los artículos de la ley del pueblo y escribía recados en clave, para que nadie supiera dónde escondían los libros prohibidos. A los 13 años, Carmen recibió los santos óleos y fue velada 2 días, pero volvió de un estado de catalepsia, dispuesta a vivir entregada a una misión especial. Siendo joven, en las tertulias literarias escuchaba a la gente cansada de la dictadura y la opresión. Cuando Aquiles formó el club antirreeleccionista
Luz y Progreso, Carmen lo apoyó. Redactó proclamas, manifiestos y artículos bajo el seudónimo de Marcos Serratos. Al levantarse Francisco I. Madero con sus ideas de libertad y democracia, Aquiles y Carmen lo apoyaron. Ella abrazó la causa y se entregó por completo. Previo al estallido de la revolución, llevó dinero, recados y armas a los grupos simpatizantes por toda la República. Madero había redactado el Plan de San Luis y dado instrucciones a Aquiles para levantarse el domingo 20 de noviembre de 1910. Sin embargo, al ser delatados, las fuerzas porfiristas llegaron a la casa de Natalia Cerdán, conocida como el cuartel general de la Revolución en Puebla, el 18 de noviembre a las 8 de la mañana. Ese día, Carmen salió al balcón con fusil en mano y gritó desde el corazón: «No vivan de rodillas, la libertad vale más que la vida». A pesar de la muerte de sus hermanos, recibir un balazo y ser encarcelada, al recuperar la libertad, siguió luchando por un México libre, independiente y justo. Fuente: Producción AC Arte y Cultura en Movimiento para Conacult. ¿Sabían que una mujer escribió el prólogo del Plan de Ayala? Sí, fue una mujer. Su nombre, Dolores Jiménez y Muro. Periodista y poeta, maestra y revolucionaria, rebelde por siempre. En 1908 creó el Club Femenil Antirreeleccionista Las Hijas de Cuauhtémoc. Militó en el Partido Liberal de los Hermanos Flores Magón. Enfrentó la represión de la dictadura. Protestó contra Díaz y su fraude electoral. Fue una de las tantas veces que estuvo en la cárcel. El gobierno de Díaz la identificó plenamente, así que fue perseguida, amenazada y encarcelada. Enfermó en prisión y estuvo incomunicada. Hizo una huelga de hambre. Al ser liberada, regresó a la lucha. Nada impidió que siempre volviera a la lucha. Durante el lapso de 1913 a 1914, criticó al gobierno de Victoriano Huerta, por lo que nuevamente la metieron a prisión, pero esta vez por 13 meses. Lista para seguir en la lucha, se trasladó al sur de México a unirse al ejército zapatista. Se dice que tomó las armas y que no solamente fue soldadera. Redactó el prólogo del Plan de Ayala, lo que le valió que Emiliano Zapata la nombrara generala brigadier. En una época en la que carecer del apoyo de un hombre era muy mal visto, ella asumió su soltería y su soledad con valor y dignidad, como una condición que le permitió formarse una conciencia clara de su autonomía y de sus decisiones políticas. Petra Herrera. Muchos hemos escuchado acerca de Pancho Villa y Emiliano Zapata,
Pero ¿cuántos ignoran por completo quién fue Petra Herrera? Sin duda, muchos. Petra Herrera nace a finales de 1800 en una familia de condiciones precarias, como las de la mayoría del pueblo mexicano. Desde muy joven se siente identificada con el pensamiento revolucionario. Fue así que un día Petra llegó hasta las tropas de Francisco Villa para incorporarse, no como muchas de su generación en la retaguardia, sino en la vanguardia. Para ello se vistió de hombre, ocultó su cabello y alteró su forma de caminar y hablar, haciéndola masculina a la vista y oído de sus compañeros. También cambió su nombre, se presentó como Pedro Herrera, un joven valiente y ávido de aventuras con ideales y dedicado a la causa revolucionaria. Como guerrillera, Petra fue una gran estratega, cuya especialidad era volar puentes con explosivos. Su coraje y valentía fueron determinantes en importantes ofensivas como la toma de Torreón y la sangrienta batalla de Zacatecas. Petra descubrió su identidad femenina cuando estaban a punto de nombrarle general. Ella gritó: «Soy mujer y voy a seguir sirviendo como soldada con mi verdadero nombre». Entonces Pancho Villa se negó a darle el crédito militar merecido, pese a haber conseguido victorias significativas. Petra decidió entonces dejar el contingente de Pancho Villa y crear un grupo propio de 400 mujeres que, como ella, querían luchar en el frente. Petra atacaba como si fuera hombre, llenando de valor con su ejemplo tanto a hombres como a mujeres. En 1919 se unió a Venustiano Carranza, jefe del ejército constitucionalista. Para entonces Petra era conocida en todo México y solicitó que se le tomaran en cuenta sus actos heroicos y se le diese la graduación que le correspondía, pero el grado de general le fue negado por segunda vez. Se le dio la orden de disolver su brigada femenina. Unos afirman que se le conminó a trabajar como espía en una cantina de Chihuahua. Al igual que su nacimiento, no queda claro ni cuándo ni dónde murió Petra Herrera. Unos dicen que una noche una partida de ladrones se sobrepasaron con Petra en la cantina. Ella se defendió y los bandidos le dispararon, falleciendo a causa de sus heridas. Otros alegan que Petra murió en una balacera entre federales y revolucionarios en la batalla de Zacatecas. María Arias Bernal, o María Pistolas, mujer menudita con vocación de maestra, nace en la Ciudad de México el 13 de septiembre de 1884. Fue la menor de 7 hermanos. A la muerte de su padre, la situación económica de esta familia se agrava. Recibe su diploma de maestra en 1902. Al poco tiempo asciende como directora de la escuela. Con Eulalia Guzmán y Dolores Sotomayor fundan la Escuela Vocacional Corregidora de Querétaro, con un plan de estudios integral. Incluía escritura, lectura, artes y oficios, para así mejorar la situación económica y doméstica de los alumnos. Apenas estalló la revolución, se une al movimiento de Madero. Participó en la más grande unidad educativa de alfabetización. La esposa de Madero la contrata como secretaria particular. Junto a Elena Arizmendi promueve el trabajo de la Cruz Blanca Neutral. Cuando capturaron a Madero, ella y Eulalia Guzmán se entrevistan con el dictador Huerta para suplicar por la vida del presidente. Después del asesinato de Madero, funda el Club Femenil Lealtad. Compró una imprenta donde se imprimía y distribuían manifiestos antihuertistas. Con Julia Nava, Dolores Sotomayor, Inés Malváez y María Luisa Rojas, llevaban a cabo manifestaciones en las que se pronunciaban discursos y poemas alrededor de la tumba de Madero.
Por esto la arrestaban constantemente. Y en 1913 la apresaron por atacar a Jorge Huerta, hijo del presidente. Dicen que aunque menudita, era de armas tomar. Al mirar a dicho personaje vandalizando la tumba de Madero, tomó a este de las solapas del saco, lo abofeteó repetidamente, dejándole el rostro marcado. La arrestaron, mas quedó libre casi de inmediato por convenir a los intereses políticos de Huerta. En 1914, al llegar el presidente Álvaro Obregón y enterarse de que María Arias había resguardado la tumba con gran valentía, pronunció un discurso. Sacó su arma, la levantó y se la entregó a María Arias por hallarla más digna que cualquier hombre. Desde este momento, la prensa comenzó a llamarla María Pistolas. María Arias luchó con las poderosas armas de la educación, el bien social y su gran lealtad.